El mercado de fichajes en Alemania ha acabado, hay equipos que salen mejor parados, peor parados y por eso hoy vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de 5 ganadores y 5 perdedores del mercado de fichajes en la Bundesliga 23-24. Yo soy Andrés Valls y como ya sabéis, aquí es donde las granjas son vida. Al final en la vida se trata de ganar o perder, de vivir o morir, como diría el grandísimo Al Pacino en Un domingo cualquiera, una de mis películas favoritas y por cierto con uno de los mejores discursos, también más manidos, de la historia de las películas del deporte, de la cinematografía deportiva. Hoy vamos a hablar de esos equipos, de equipos que se han mirado al espejo el día 2 de septiembre al despertarse, o mejor dicho, el día 1 de septiembre a las 18:01, que es cuando acabó el mercado de fichajes en Alemania, y se han dicho, pues creo que hemos perdido, pues creo que hemos ganado, pues creo que no vamos a saber si hemos perdido o ganado hasta final de temporada, que es posible, aunque a capitán a posteriori es muy fácil hablar. Por eso vamos a hablar de 5 y 5, ¿vale? Podría haber hecho un análisis concienzudo de cada uno, pero es mucho más fácil si voy directamente, 5 y 5. Hay un añadido, ¿vale? Hay un bonus que comentaremos ahora al principio, pero primero haremos el bonus, que ya os advierto de que es un equipo que empieza por la misma letra que por la que empieza bonus, B, y que quizá continúa al nombre del equipo con München, quién sabe. Después hablaremos de los equipos que han ganado el mercado de fichajes, sin orden, simplemente 5 equipos que yo creo que han salido muy fortalecidos del mercado, y después 5 equipos que yo creo que han perdido el mercado de fichajes, aunque eso no implica tampoco que les vaya a ir mal en Liga, porque ya veréis que hay un caso en concreto que puede ser bastante sorprendente. Para empezar, vamos a comentar con el Bayern, ¿vale? El famoso, el que empezaba por la letra B, ahí está, el Bayern. Es un caso a comentar curioso, porque creo que es un ganador y un perdedor del mercado de fichajes al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, es un ganador porque han conseguido fortalecer su equipo en diferentes posiciones clave. Para empezar, tienen mejor defensa. Es cierto que se ha ido Lucas Hernández, pero Kim Min-jae es un añadido, Matthijs de Ligt, está también Dayot Upamecano, tienen mejor delantera respecto al año pasado, no hay dudas. Por mucho que nos guste el meme, por mucho que nos guste Eric Maxim Choupo-Moting, Harry Kane es Harry Kane, uno de los mejores delanteros de la historia de la Premier League, uno de los mejores delanteros del siglo XXI y un jugador súper completo y que yo creo que va a encajar muy bien con Thomas Tuchel y con el resto de sus compañeros en el Bayern. Y después también han tenido las incorporaciones de Konrad Laimer o Rafael Guerreiro, que pueden darle algo más de rotación y de versatilidad al equipo de Thomas Tuchel. El tema es que han perdido porque hay un lío tremendo en el Bayern. El último día de mercado fue terrible. Querían a Palhinha, ¿vale? Que llegó a haber un acuerdo con el Fulham de 65 millones de euros, pero no se llegó a concretar porque el Fulham no lo iba a vender hasta que no tuvieran a su reemplazo, como es normal. Querían también a Sálova. Aunque el Chelsea pedía 25 millones de libras, el Bayern quería una cesión simple y no llegó a haber acuerdo, por lo que sea. Nos hemos perdido la posibilidad de ver juntos sobre el terreno de juego a Trevoh Sálova y a Dayot Upamecano. Solo Dios y posiblemente Thomas Tuchel sabe lo que podría haber pasado con Sálova y Upamecano en el mismo terreno de juego. Abel Kochap también, que podía haber sido al Borussia Dortmund, podía haber sido al Bayern, al final nada de nada. Y después también llegó a sonar Cancelo en estos últimos momentos del mercado antes de que se cerrara su fichaje por el Barça. También llegó a sonar Joao Cancelo. Al final no llegó nadie y se fueron Pavard y Ryan Gravenberch en los últimos días de mercado. Esto ha generado algo de controversia, algo de un ambiente un poco enrarecido en el Bayern, a pesar de lo bien que han comenzado, con 3-3 en la Bundesliga, estando empatado a puntos con el Leverkusen en la parte alta de la clasificación de la Liga Alemana, porque tal y como dijo Thomas Tuchel en Sky, con Benjamin Pavard hemos perdido a un jugador que puede jugar en dos posiciones, central y lateral. Tuchel además dejó claro que confía en la calidad de su plantilla, pero también dijo que es escasa, que para competir por 3 competiciones, Champions, Bundesliga, Pokal, es cierto que son menos partidos en Bundesliga, son 4 partidos menos que en el resto de ligas, hay un parón importante en enero, pero aún así la rotación es importante y no tiene tanto. También es cierto que es buen momento para que aparezcan jóvenes. Pero para que aparezca Paul Banner, por ejemplo, y acabe de despegar. Pero es cierto que le falta algo de rotación. Entonces es un equipo ganador porque se lleva uno de los mejores delanteros del mundo, top 3 en este momento en mi opinión, y perdedor porque el ridículo histórico que hizo el Deadline Day no
podía permitirles entrar en la categoría de ganadores. Estaban escritos hasta que he hecho este análisis, así que lo quería mencionar porque no podía pasar por alto el mercado de fichajes del Bayern, pero no es ni un ganador ni un perdedor, es ambos. Si se puede, bueno, esto ya está a juicio de cada uno. Habiendo dejado esto claro, después de 5 minutos de introducción de vídeo, wow, gracias si sigues aquí, vamos a hablar de los ganadores. Y empezando por, posiblemente, uno de los mejores mercados de fichajes de Europa, como es el Bayer Leverkusen de Don Xavier Alonso. El Bayer Leverkusen perdió a Moussa Diaby, pérdida importante, los jugadores más importantes del Leverkusen de Xavi Alonso la temporada pasada, pero llegó Tela, que hizo una grandísima temporada en el Burnley, la temporada pasada en Championship. Llegó Bonifaz, que venía con muy buenas previsiones del San Gilois y lleva 4 goles y 2 asistencias en 3 jornadas. Llegó Granit Xhaka, que venía a ser titular en el Arsenal. Llegó Hoffmann, un gran asistente, uno de los mejores asistentes de la Bundesliga. Llegó Artur, llegó Kovar, que es un portero a futuro para cuando decidan dar el paso y dejar de usar a Lukas Hradecki como portero titular. Y llegó Grimaldo y libre Stanisic cedido, ¿vale? Que son futbolistas, Grimaldo muy bueno para la banda izquierda y Stanisic que puede jugar un poco en ambas posiciones y que te viene un poco a dar algo de rotación. Es un equipo que se ha reforzado muy bien, que además consiguió la renovación de Xabi Alonso, aunque yo creo personalmente que seguirá en 2024. Qué bonito sería si se va al Real Madrid, por ejemplo, habiendo hecho ganador al Leverkusen de la Bundesliga, por primera vez un ganador distinto en la Bundesliga que no sea el Bayern en 12 años. Esto sería precioso. Pero no. Si no pasa, pues sigue todo bien, sigue todo igual. Pero yo creo que se va a ir. Y además el caso del Leverkusen me sirve para comentar un poco cómo funciona el no fair play, sino las reglas económicas de la Bundesliga. En la Bundesliga lo importante no es tener cero deuda, es decir, ser un club absolutamente rentable, sino cada temporada ir cumpliendo con tu plan de sostenibilidad y con un plan de negocio que te permita seguir existiendo como club. Por esto, por ejemplo, el Schalke tiene una deuda muy grande, pero por el plan de negocio que tienen, pues pueden seguir cumpliéndolo. Además, es importante que tu plan de negocio sea sostenible y se lo puedas presentar a la DFL, a la Deutsche Fußball-Liga, que es un poco lo que sería la Liga de Fútbol Profesional, la LFP, en Alemania, o la Premier League en Inglaterra, que es el organismo regulador de la liga, en este caso es de primera, segunda y, si no me equivoco, tercera división, aunque aquí ya estoy entrando un poco en terreno peligroso. Primera y segunda seguro, creo que tercera también. Lo que hace es que tú tienes que presentar un plan de negocio para ser válido y ser apto a tener la licencia de liga. Es decir, a tener una licencia que te permita competir en esas divisiones. Por eso es importante que no tengas, o sea, que tengas tus cuentas cuadradas, tengas o no tengas deuda, ¿vale? Esto es importante porque el fair play financiero funciona de una forma diferente, pero bueno, hace años se hablaba en la Bundesliga, creo que lo dijo, no sé si Rummenigge, que ojalá se estableciera un fair play financiero real con límite salarial para toda Europa. Porque al final en la Bundesliga quizá hay un pelín no más de estrictos, pero funcionan las normas diferentes al resto de Europa. Por ejemplo, el Leverkusen por eso puede fichar a jugadores por 15, 20, 25 millones a pesar de tener ingresos de televisión menores a algunos equipos en España que no son capaces o no tienen la capacidad de hacerlo. El segundo equipo ganador, habiendo hablado del Bayer Leverkusen, es el RB Leipzig, otro de los grandes mercados de fichajes de Europa, ¿vale? Han perdido muchas cosas, han perdido más jugadores importantes que el Leverkusen y aún así están en la misma disposición que pelearle la liga al Bayern, que además me he olvidado de comentarlo, pero si el Bayer Leverkusen tiene a Hradecki, el Bayern München tiene a Sven Ulreich como portero titular. Han fichado a Pérez de Israel como portero suplente, pero con Ulreich y Pérez, lo único que me da la portería del Bayern es Perezza este verano. Pido disculpas, este año. Pido disculpas por este chiste malo, pero vamos a hablar del RB Leipzig. Como decía, han perdido más cosas que el Leverkusen y aún así tienen muy buen equipo. Gvardiol se ha ido al Manchester City. Nkunku se ha ido al Chelsea. Szoboszlai se ha ido al Liverpool. Konrad Laimer se ha ido al Bayern. Y aún así tienen un equipazo y una de las mejores plantillas de la Bundesliga. Han llegado casi 10 jugadores para el primer equipo. Lois Openda, que lleva 2 goles en 3 partidos. Castello Luqueva y el Chadair Bitsiabu, que son centrales a futuro que conseguirán vender en
2 años o 3 años cuando se vayan Simakan y Orban por 70 millones, ¿vale? Esto ya teniendo en cuenta. El Leipzig es el Brighton de Alemania. Es el Brighton de Alemania. Funciona así, funciona así. Ellos venden al Chadail Bitsiabu, venden a Warrior por 90 millones y el Chadail Bitsiabu lo venderán por 110, ¿vale? En 2025. Yo os quiero avisar de que os vayáis dando cuenta porque al final se han interesado en jugadores muy parecidos, porque tienen a Xavi Simons, que ha llegado cedido al igual que Fabio Carvalho, y pues al final lo quería también el Brighton, a Xavi Simons. También está Benjamin Sesko, que fue un fichaje el año pasado, pero llegó en verano y ya ha marcado un doblete ante el Unión Berlín, Christoph Baumgartner, Nicolás Saibal, que va a pasar por el bajo del radar, pero es un muy buen fichaje. Lo que decíamos, Carvalho y Xavi Simons, que puede ser el fichaje del año, domina el centro del campo de Leipzig y por tanto el centro del campo de los partidos en los que juega el RB Leipzig como quiere, director de orquesta, esto que se suele decir, un jugador brutal que ya hizo lo que quiso ante el Unión y que va a hacer esta temporada un muy buen papel, una pena que sea como cedido, pero asentándose como titular indiscutible en un equipo que va a pelear una de las grandes ligas y que jugará Champions esta temporada. El Leipzig es el segundo equipo ganador, el tercer equipo ganador, y por seguir un poco con equipos que van a jugar Champions la temporada que viene, un equipo debutante en Champions en esta temporada, además en el Santiago Bernabéu, el Unión Berlín. El Unión Berlín, más allá de que no han tenido bajas dolorosas, o sea, han conseguido mantener a Juranovic, a Rono, a Laeduni, a Becker, han hecho un mercado de fichajes de locos. O sea, Tusardis Volov de Lerta. Palo duro, además, para empezar, para el rival que acaba de bajar y quizá baja a tercera división. A Diogo Leite comprado, al Kaiser Leite, que no Kaiserslautern. A Datro Fofana y a Aronson cedidos, aunque Aronson pues no ha tenido su mejor inicio de Bundesliga, pero poco a poco. Y sobre todo, a 3 jugadores que solo los puedes fichar por jugar Champions League, como son Robin Gosens, fichajón, Kevin Volland, fichajón, y Leonardo Bonucci. 2023, septiembre. Unión Berlín, Santiago Bernabéu, Leonardo Bonucci. A ti te dicen estas cosas, estas 5 cosas, al mismo tiempo, hace 4 años, y no te la crees. Es más, a un aficionado del Unión Berlín, en 2019, 4 años, lo que he dicho, que estaban en segunda división, le dices que van a comprar a van a fichar a Leonardo Bonucci en 2023 como agente libre para jugar su primer partido de Champions League contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, y yo creo que se queda en el sitio. Le da un infarto, vuelve a entrar en coma y cuando se despierta se da cuenta de que era verdad. Es un jugador, es un fichaje que yo de verdad, lo intentaron con Isco en enero, no le salió, ha habido diferentes opiniones, las del Unión en los medios alemanes, la de Isco en la entrevista que dio a Marca hace un tiempo, no consiguieron el fichaje de Isco, sí han conseguido el fichaje de Leonardo Bonucci, que para empezar, ya el carisma por las nubes, ¿vale? El carisma por las nubes. Después, aquí hay un tema, ¿vale? Con Gosens, un dato de Nahuel Miranda, ¿vale? Es el 4º futbolista que debuta en la Bundesliga siendo internacional absoluto con Alemania. Los otros 3 alemanes que debutan en la absoluta antes que en su liga nacional fueron Thomas Hitzelsperger, Shkodran Mustafi y Karim Adeyemi. A ver, el debut de Mustafi se fue a segunda con el Schalke, no fue bueno. Adeyemi tuvo un mal inicio en el Dortmund, pero lo hizo bien, y Hitzelsperger es una absoluta leyenda de todos aquellos que siguen el fútbol alemán. Así que bueno, no está mal. A mí es un mercado de fichajes que me gusta mucho y yo creo que lo van a hacer muy bien. No contaba con ellos clasificando a Champions porque creo que las cosas están muy complicadas. O sea, creo que entre Bayern Leverkusen, RB Leipzig y Borussia Dortmund lo van a tener como muy copado, pero el Unión Berlín puede darles un sustito al Dortmund, o si alguno se relaja, puede estar ahí lo que falta de temporada, ya como ya hizo la temporada pasada. El cuarto mercado de fichajes está el del Hoffenheim, ¿vale? Que se une a los fichajes ya comentados en las predicciones que hicimos de principio de temporada, Florian Grillitsch, Salai, Wout Weghorst, Marius Bülter, la llegada en el último día de mercado de Mergin Berisha, ¿vale? Que la temporada pasada marcó 9 goles y dio 4 asistencias en el Augsburg y que es un futbolista con mucho talento para el Hoffenheim. Y hay que decir que solo han perdido a Baumgartner, que se ha ido al Leipzig, como ya hemos comentado, a Angelo Stiller, a Posch y a Munas Dabur. No es mal mercado de fichajes, han empezado bien la Bundesliga,
Ya os he dicho que un mercado de fichajes no lo determina el resultado, puede influir, pero no lo determina el resultado, pero sí que creo que es un muy buen mercado de fichajes, y sobre todo que han fichado jugadores que necesitaban. Andrei Kramaric sigue, que es la mayor leyenda. Creo que estoy en disposición de decir, si ahora no me estoy olvidando de nadie, el jugador más importante de la historia del Hoffenheim, y sobre todo su mayor leyenda, y creo que debería tener una estatua en el estadio cuando se retire, y han conseguido retenerle, y además sigue jugando a un muy buen nivel, además de Ozan Kabak, que ahora sí parece un central de élite en el fútbol europeo. Y ya para acabar con los ganadores, tenemos que hablar de el Wolfsburg, ¿vale? Lo comentábamos en el vídeo de las predicciones, quizá fui un poco conservador con ellos por su posición, pero tiene muy buena pinta. Han perdido a Mickey Van de Ven y a Felix Enmeja. Esto fue duro, pero se han repuesto muy bien. Lobro Mayer, Thiago Tomás, que ya ha marcado gol, ya ha mojado. Joaquín Mahle, Václav Cerny, que no Fermi. Para aquellos que hayáis visto Oppenheimer, sabréis a lo que me refiero. Que Cerny puede ser una bomba, no lo descartemos. No sé si conseguirá encontrar núcleos. Aquí ya me estoy metiendo en berenjenales porque yo de física no tengo ni puñetera idea, pero habréis entendido la referencia. Moritz Jens o Rollero son grandes fichajes que han ayudado a su inicio de temporada. Llevan 2 victorias y 1 derrota y están empatados a puntos en tercer lugar porque van solo 3 jornadas. Pero las cosas que se han visto del Wolfsburg esta temporada, con Nico Kovac, tienen muy buena pinta, y yo creo que esto les posiciona como uno de los 5 ganadores del mercado de fichajes en la Bundesliga 23-24. Y habiendo ya comentado esto, habiendo comentado ya los ganadores, habiendo comentado el caso del Bayern, toca meterse un poco al fango, toca ponerse un poco el traje EPI, toca hablar de equipos que yo creo que han perdido el mercado de fichajes. Además hay argumentos para pensarlo. Aquí sí puede afectar cómo lo hagas en Liga, porque si te vas a segunda, pues el mercado de fichajes no ha sido bueno, es evidente. Y hay que empezar hablando de un equipo que es histórico en Alemania, de un equipo que no creo que se vaya a ir a segunda, aunque puede que vaya a sufrir mucho este año. Me resuena al Stuttgart de la temporada pasada, como es el Werder Bremen, ¿vale? Lo pensaba el día 15, cuando hice aquellas predicciones, y lo pienso ahora. No solo por el tema de Naby Keita, que yo no creo que vaya a funcionar, sino porque el último día de mercado perdieron a Niklas Füllkrug, ¿vale? Su gran delantero, su gran goleador, que se fue al Borussia Dortmund. Füllkrug fue su Harry Kane. Harry Kane fue el jugador que más porcentaje de goles marcó de un equipo la temporada pasada en la Premier League, con el Tottenham, y Niklas Füllkrug es el jugador que más porcentaje de goles marcó del total de un equipo la temporada pasada en la Bundesliga, con el 31%, 16 goles de 51 totales, y fue también el máximo goleador de la temporada en la Bundesliga. Yo creo que lo van a sufrir, son 16 goles menos, se corren el riesgo de acabar peleando por no bajar a segunda división. Yo lo que digo, a mí me resuena el Stuttgart de la temporada pasada, que acabó en relegación sufriendo a morir por no irse a segunda Bundesliga, y el Werder Bremen, esperemos que no, por sus aficionados, pero no han hecho buen mercado de fichajes. Esperemos que lo de Naby Keita funcione. No ha empezado bien el tema, pero no tiene buena pinta. Otro que no tiene buena pinta, y que así han empezado la Bundesliga, es el Darmstadt, ¿vale? El Darmstadt, que todavía no ha puntuado esta temporada, es el único equipo que tiene 0 puntos después de las 3 jornadas de Bundesliga que se han disputado. Pero es que nada más ascender se fueron Pfeiffer, no Lucas, sino Patrick, y Philipp Titz, que su defensa, Pfeiffer, y su máximo goleador, al Augsburg, que además es un rival directo, o sea, es un doble daño, porque lo pierdes tú y lo gana otro. Además de que Fraser Hornby y Nürnberg, ¿vale? Fabian Nürnberg, que llega del Nürnberg, ¿vale? Nürnberg llega del Nürnberg. Esto es una cosa maravillosa, que yo creo que está hecha para que yo la comente, ¿vale? Puede que a los demás os dé igual, pero no sabéis lo feliz que me puse yo cuando, primero, hace un tiempo, descubrí que Fabian Nürnberger jugaba en el Nürnberg, aunque es de Hamburgo, no es de Nürnberg, y segundo, llegaba a la Bundesliga y por tanto me permitía poder comentarlo. Hornby y Nürnberger, como decía, son buenos fichajes, pero lo demás que tienen en plantilla a mí se me queda corto, y se me hace complicado pensar que van a conseguir no hacer uno de los grandes papelazos históricos de la Bundesliga. Lo dicho, han empezado muy mal, es uno de los peores inicios de la historia
del fútbol alemán. Ojalá consigan alzar el vuelo y al menos estar en la pelea hasta el final. Yo nunca le deseo el mal a nadie, todos los años tienen que bajar 2 equipos como mínimo, pero al menos que consigan pelearlo por, uno, ánimo a la competición y segundo, decoro con sus fans que van a tener que tragarse 17 partidos de Bundesliga, como poco, posiblemente muchos más porque hay una gran cultura de desplazamientos en Alemania y no me apetece que sufran mucho, Pero bueno, habiendo hablado del Werder Bremen y habiendo hablado del Darmstadt, toca hablar del Eintracht, ¿vale? El Eintracht. El gran motivo del mercado de fichajes de que estén aquí como perdedores es el Deadline Day, ¿vale? Ellos llegaron a Deadline Day con una premisa. No dejar salir a Randal Kolo Muani si no tenían un sustituto. Si no tenían un sustituto, solo 100 millones de euros. Al fin y al cabo, dejaron salir a Kolo Muani por 95 millones de euros sin tener un sustituto. Si me preguntan a mí, esto es una derrota in my books. Kolo Muani fue el jugador que más goles y asistencias generó en la Bundesliga 22-23, con 26 goles. Al no haberlo sustituido por nadie, por mucho que hayas hecho un buen mercado de fichajes en lo demás, has perdido menos 26 goles. Son datos, ¿vale? Son datos muy superficiales. Lo sé, pero son datos. Y esto es algo evidente. Tanto es el caso que ha generado una controversia brutal, porque Kolo Muani se negó a entrenar cuando el PSG había enseñado una oferta, dio una entrevista en Sky pidiendo salir, dándole las gracias a la Eintracht, pero diciendo que era una oportunidad muy importante para él. Además se vio una pancarta en la que hacían un juego de palabras en la que ponían que Kolo Muani en vez de Kolo Muani porque Kolo es dinero. Después un niño fue al campo de la Eintracht el otro día en el partido que jugaron ante el Colonia con la camiseta de Kolo Muani, un 5 al lado de 9 y millones en vez de Muani, en vez de Kolo Muani. Han acabado muy mal para lo bien que había sido su relación durante este año, lo mucho que le habían dado a Kolo Muani, el buen negocio que ha hecho el Eintracht al final, porque es un jugador que llegó como agente libre, pero yo creo que esto les hace perder el mercado de fichajes, además de evidentemente la baja de Daichi Kamada, Ndika, Sobo, Lindström también al final del mercado, este último al Napoli. Han hecho buen mercado, han llegado jugadores interesantes, pero es un mercado de fichajes de 4, de 3, como quieras verlo. No es un mercado de fichajes aprobable, no lo es. Y yo lo siento, sigo viendo a la Eintracht alto, peleando por cosas en la Bundesliga, por cosas no por el título, sino por entrar en Champions, Europa League, etc. Pero creo que no han hecho buen mercado de fichajes. Al igual que creo que tampoco ha hecho buen mercado de fichajes el siguiente equipo, que es el Freiburg, ¿vale? Lo más fácil, se les ha ido Flecken. No han tenido más bajas, pero es que fue el cuarto portero con más porterías a cero en la 22-23 en las 5 grandes ligas, de todos los porteros que jugaron 34 partidos o menos, porque la Bundesliga solo tiene 34 jornadas. Ha llegado Florian Müller en su lugar. Me gusta también Junior Adamu, pero Flecken fue uno de los grandes motivos por los que el Freiburg de Christian Streich lo hizo también temporada tras temporada, y solo hay que ver cómo han empezado esta temporada. Maximilian Philipp cedido está bien, ya marcó, lo dicho, Adamu me gusta, pero no hay mucho más. Y yo no sé si va a ser suficiente. Streich siempre hace milagros, siempre hace mucho con poco, pero creo que tiene demasiado poco como para hacer algo. Y por esto creo que van a sufrir esta temporada, no por mantenerse, que esto no lo pongo en duda, sino por entrar en competiciones europeas, ya que además todos sus rivales y todos sus competidores lo han hecho muy bien, y los que venían por detrás también lo han hecho bastante bien, como por ejemplo el Wolfsburg o el Hoffenheim, que hemos comentado antes en ganadores. Y ya para acabar, y antes de pasar a una reflexión final, está el tema del Stuttgart, ¿vale? Aunque hayan empezado bien, están empatados en tercer lugar, 11 goles a favor, 5 goles en contra en 3 partidos. Ya os decía que el tema del resultado no afecta a cómo ha sido el mercado de fichajes, porque han sufrido pérdidas muy dolorosas. Mavropanos, que se ha ido al West Ham, Endo, que se ha ido al Liverpool, y Borna Sosa, que se ha ido al Ajax, fueron sus 3 mejores jugadores en la 22-23 según SofaScore, ¿vale? Y la temporada pasada casi se van a segunda Bundesliga. Han perdido a sus 3 mejores jugadores, fácil. Alexander Nübel es un fichajazo tremendo, y empieza a parecer que ya es lo que llevaba años prometiendo. Se han conseguido quedar con Guirassy, que va a ser el próximo Kolo Muani, porque lleva ya 5 goles y en 3 partidos de Bundesliga. Y por eso mantengo mi predicción de que van a ser la revelación esta temporada.
pero creo que han hecho un mal... No creo que hayan hecho un mal mercado de fichajes, pero creo que han perdido el mercado de fichajes. Sobre todo las últimas 2 semanas les han pasado por encima. Mavropanos, Endo y Borna Sosa, cuando empieza la Bundesliga, estaban en el equipo y ahora que han acabado el mercado de fichajes ya no están. Es una pérdida clara y evidente. Y por eso me parece que es una contradicción evidente. Lo acepto. Decir que creo que van a ser la revelación y ponerlos como perdedores, pero que es una contradicción aceptable y argumentable. Porque no han hecho un buen mercado de fichajes. Por mucho que lo que puedan llegar a hacer a través de explosiones esta temporada diferentes que hay en el equipo sea algo positivo, pero creo que han hecho un mal mercado de fichajes. Y ya para acabar, quiero hacer una reflexión final con el tema del mercado, lo que pasó el último día en el mercado a través de Joao Palhinha, Kolo Muani, Bella Kotchap, etc. Es que no puede ser, y ya lo dije por Twitter, que un mercado de fichajes en una liga como la alemana, y lo digo igual con la francesa o la italiana, acabe a diferente hora que las demás. No puede ser que en Alemania, la Bundesliga, el mercado de fichajes acabe a las 6 y en Inglaterra a las 12. No puede ser. No puede ser porque yo estoy convencido de que si al Fulham le das esas 6 horas extra, quizá consiga encontrar a alguien de sustituto de Palhinha. Estoy convencido de que puedes acabar llegando a un acuerdo con el Southampton. Estoy convencido de que acabas consiguiendo otro tipo de futbolista si no es el de Joao Palhinha. Pero si a las 6 de la tarde o a las 5:30 el Fulham te dice que no y a las 6 acaba el mercado, evidentemente no vas a poder encontrar nada. Y esto lo digo también para el Eintracht. El Eintracht podía haber convencido a cualquier jugador entre las 6 y las 12 de la noche. No lo hizo. Bueno, y ahora se queda sin Kolo Muani. A mí me parece que es ridículo que ya cuando la Premier acababa el mercado de fichajes en un momento diferente, al hacerlo en la primera jornada acababa perdiendo, porque en esas primeras 3 jornadas hasta que acababa el mercado de fichajes en otras ligas perdían futbolistas y no podían fichar para sustituirlo, así que yo creo que lo que debería hacer este mercado de fichajes es reflexionar y que la gente se replantee si de verdad merece la pena esas horas de sueño extra por no tener tanto, no sé cómo decirlo, no tener descanso, quizá, porque entiendo que esas 6 horas son, pues descansamos y ya se da por cerrado el mercado de fichajes. Bueno, yo creo que no merece la pena. Yo creo que si acabas el mercado de fichajes tienes que acabarlo al mismo tiempo que los demás. Pero bueno, esto es una reflexión de un joven periodista que ve el fútbol desde la distancia y quizá deja de lado otras cuestiones. No voy a dejar de lado, evidentemente, a los que ya habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Ya os dije en el de las predicciones que iba a intentar subir contenido de manera más regular. Un vídeo cada 3 semanas es mejor que un vídeo cada 6 meses. Intentaremos que sea cada 2 y después uno cada semana, aunque quizás una carga de trabajo un pelín suprema, teniendo en cuenta que tengo todo lo demás en lo que me dedico. Pero eso, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo, muchas gracias por verlo, muchas gracias por apoyar la Bundesliga de manera directa o indirecta viendo mi contenido. Quedaros atentos porque estoy intentando preparar contenidos muy chulos para esta temporada, colaboraciones con Nahuel Miranda, con algún tipo de otro jugador. Intentaremos estar allí presentes en el Unión Berlín, bueno, en el Real Madrid Unión Berlín, en el Santiago Bernabéu. Y nada, dejadme en comentarios alguna idea de vídeo que os apetezca ver o alguna idea de formato que os apetezca ver para esta temporada. Pronto estoy ya preparando el vídeo de camisetas de la Bundesliga 23-24, camisetas locales, aunque hay una aparición de una camiseta distante que es muy bonita, al menos a mí me gusta mucho. Así que muchas gracias por estar ahí, acordate de dar un like, de dejar un comentario, de suscribirte y nada, nos vemos en el próximo vídeo.